Buenos días, mi nombre es Viviana Jiménez, soy cursante de la unidad curricular Análisis de Señales y Sistemas. Buen día, mi nombre es Andrew Valero y soy estudiante perteneciente a la asignatura Análisis de Señales y Sistemas. Y hoy trataremos el tema de la aplicación de las señales y sistemas en los equipos médicos o en la ingeniería biomédica. Una pregunta que nos podemos realizar al inicio de la unidad curricular es ¿qué relación guardan los equipos médicos y las señales y los sistemas? Y la respuesta es que es muy complicado coincidir la existencia de un equipo médico o el funcionamiento de un equipo médico sin que éste interactúe directamente con las señales que son emitidas desde el paciente o sin que se emita una señal desde el equipo hacia el paciente. En el caso de los equipos médicos, una señal no es más que información que recibimos del paciente, de su estado, en el estado de su organismo. O en otras aplicaciones, en otras funcionalidades, esa información que emitimos al equipo para que éste realice una función en el paciente. Comprender el funcionamiento de los equipos y el comportamiento de cada una de las señales que éste emite nos permite reconocer cuándo la señal está presentando una falla. Y si la señal presenta alguna falla, con la ayuda del diagrama de bloques, podemos determinar, del diagrama de bloques del equipo médico, podemos determinar en qué etapa de procesamiento de la señal se encuentra el problema. Así que sí, en efecto, podemos determinar y deducir que la relación entre las señales y los equipos médicos es estrecha, es real y es necesaria. Existen básicamente dos tipos de señales biomédicas según su función: las señales diagnósticas y las señales de tratamiento. Las señales diagnósticas son aquellas que el equipo adquiere de los pacientes y la transduce, la amplifica, la procesa y la muestra en diferentes formatos, ya sea de forma impresa o de forma digital en el equipo. Existe una larga lista de equipos médicos que emplea este mecanismo para poder obtener información de los pacientes. La pregunta en este caso sería: ¿cómo es posible que un equipo médico pueda reconocer cuando algún organismo o proceso dentro del organismo está fallando o se encuentra en correcto funcionamiento? Y esto es posible gracias a las señales que emite el cuerpo humano. El trabajo del equipo médico en este caso sería transducir y analizar esa señal y emitir una respuesta en función de ella, una respuesta que sea entendible al personal médico. Entonces, ¿qué señal emite el cuerpo humano? Nuestro organismo se comunica entre sí y con el mundo exterior a través de pequeños impulsos eléctricos. La sinapsis, un ejemplo de estos impulsos son las sinapsis entre neuronas, los latidos cardíacos y las respuestas musculares. Estas señales se adquieren a través de un transductor. Este dispositivo toma la señal y la convierte en un valor comprensible para el equipo médico. En este caso sería voltaje. Como se mencionaba anteriormente, el cuerpo humano tiene estos biopotenciales y estos biopotenciales tienen ciertas características. Una de ellas es que son señales continuas en el tiempo. Otra es que son señales pequeñas, de muy pequeña amplitud, y son señales que presentan ruido del ambiente, ruido corporal y ruido del equipo, del mismo equipo. El ejemplo más gráfico y más comprensible de un equipo diagnóstico son los electrocardiógrafos. Estos son dispositivos capaces de detectar las señales eléctricas cardíacas y mostrarlo en pantalla o de forma impresa. ¿Cómo sería el funcionamiento de este equipo de electrocardiógrafo? Pues primero, la señal es captada por unos electrodos desde el paciente. Tenemos el paciente, captamos la señal a través de unos electrodos y esta señal es amplificada. La primera etapa entonces es amplificación de la señal. Luego, la segunda etapa es filtrado de la señal a través de un filtro paso abajo, paso alto y filtros notch. Posterior a esta etapa de filtrado, la señal vuelve a sufrir una etapa de amplificación y luego esta se procesa nuevamente para obtener una señal digital.
En este proceso intervienen distintos métodos, incluyendo el método de transformada de Fourier, en tiempo continuo y tiempo discreto. Esta se utiliza para la detección de la onda Q del complejo PQRST y para reducir también un poco el ruido de la señal. Luego que tenemos una señal entendible para el personal médico, esta puede presentarse en pantalla o incluso se puede imprimir en un papel especial para estudios cardiológicos. Este mecanismo de funcionamiento del electrocardiógrafo funciona o se aplica en otros equipos, por ejemplo el electroencefalógrafo. Este es un equipo que estudia los biopotenciales que se generan entre las neuronas en el cerebro y las registra, las almacena y las procesa. Otro equipo que también trabaja con biopotenciales es el electromiógrafo. Este también registra la actividad neuromuscular de las células del aparato musculoesquelético y en función de ello me determina un diagnóstico del paciente. En este sentido podemos apreciar cómo las señales que emite el cuerpo humano son capaces de ser estudiadas gracias al tratamiento y al procesamiento de estas señales. A continuación se estudiará un poco acerca de las señales de tratamiento, cómo estas se generan y cómo estas interactúan con el paciente. Gracias. De la misma manera que existen esas señales de diagnóstico que nos ayudan mediante la adquisición de una señal biofísica, es decir, una señal de un paciente, a generar una manera de conocer el diagnóstico que se necesita. También tenemos otras señales que considerar señales de tratamiento, como lo dice el título, lo que vamos a desarrollar. Estas señales de tratamiento tienen su diferencia en cuestión de los equipos médicos. Esa diferencia radica en la manera en la que se genera una señal. Mientras que en el diagnóstico tenemos nuestras señales que son adquiridas desde un medio externo, en las señales de tratamiento nos referimos a aquellas que son generadas desde el equipo y son utilizadas para hacer el medio de tratamiento de diferentes patologías en pacientes o de ser una herramienta útil en el desempeño médico. Uno de estos casos tenemos la unidad de electrocirugía o electrobisturí, también conocido así, y el desfibrilador. Respecto a la unidad de electrocirugía, que es la que estamos viendo en este momento, es un equipo electrónico capaz de transformar la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar tejido blanco. Al cortar o coagular tejido blanco nos referimos, por ejemplo, a la piel. Este sería tejido blando, que nos sirve para hacer cortes e incisiones, como si fuera un bisturí, pero esto ya no se utiliza una cuchilla, sino que sería mediante el flujo de corriente que nos permite realizar un corte. Aquí nos dice que eligiendo diferentes corrientes se desarrollan en frecuencias por encima de los 200 Hz, 200.000 Hz. Esto se utiliza así porque necesitamos esa frecuencia específica y de esa manera no vamos a ocasionar daños en el paciente. Aquí vemos la importancia del análisis de señales y sistemas, ya que tenemos aquí nuestro sistema del equipo. Dentro de este sistema tenemos el amplificador, un modulador que nos regula la forma de la onda, una alimentación general, el bloque de control y tenemos la salida monopolar y la salida bipolar hacia el paciente. En esta salida es donde va a tener la señal que va a correr desde el electrobisturí o desde el electrodo activo hasta el electrodo pasivo. Una corriente que va a tener esta forma de onda con una amplitud característica, con una frecuencia característica y vamos a generar un tipo de corte, un corte puro, un corte mezclado o blend, o corte mezclado segundo tipo, corte mezclado tercer tipo y la coagulación. Esto se va a dar tomando en cuenta el ciclo de trabajo o el duty cycle, es decir, la variación de la onda o la modulación, el ancho de pulso de la onda. Y continuamos. Tomando en cuenta esa variación de ciclo de trabajo o ese tiempo en el cual va a estar activa la señal,
también aumenta la amplitud de la onda. Empezamos con una amplitud corta y dependiendo del ciclo de trabajo, es decir, la activación y la desactivación, va modificándose esta amplitud. Se utiliza mayor potencia, pero con un ciclo de trabajo o con una activación menor. Si un equipamiento médico, llámese unidad electroquirúrgica, que trabaja con una señal específica para poder realizar su trabajo y no dañar la integridad del paciente y del operador, no tiene las longitudes específicas de la onda a su frecuencia específica, entonces tenemos un gran problema porque podemos ocasionar quemaduras en el paciente, en este caso de los cortes, si es que no se alcanzan al menos esta frecuencia y al menos esta forma de onda. Por lo que se hace importante el análisis de las señales allí, en caso de alguna avería o de un mantenimiento donde el electromédico pueda determinar si este equipo está apto para ser utilizado. Se hace a través del osciloscopio, viendo las ondas o las señales de activación que va a permitir que la etapa de potencia envíe la alta frecuencia. Por último, decir que el análisis de señales no solamente nos vale para hacer diagnóstico de equipamiento y poder reparar sus fallas, sino que también funciona para el diseño de equipamiento, el diseño creado a partir de análisis de circuitos, por ejemplo. Una de estas aplicaciones sería con los amplificadores operacionales. Como podemos ver en esta diapositiva, los amplificadores operacionales se pueden analizar como un sistema con una señal de entrada, una señal de salida, como vemos aquí, Vin, voltaje out. Este sería nuestro diagrama circuital, nuestro diagrama de bloque, con su función de transferencia G. Aquí podemos ver el diagrama teniendo de la misma manera señal de entrada, señal de salida. Este sería un sistema de lazo cerrado o un amplificador realimentado, como podemos ver aquí. Y un sistema realimentado, esta sería nuestra realimentación y esta sería la función de transferencia del amplificador operacional. XDS, función de transferencia, EDS, señal de entrada, señal de salida. Tenemos la fórmula matemática para representar dicho sistema y así se vería un circuito real de amplificadores operacionales en una etapa, por ejemplo, de ESG, como indicaba nuestra compañera Viviana, puesto que los ESG necesitan circuitos de amplificadores operacionales para hacer la adquisición de la señal, amplificarla y luego con la utilización de estos amplificadores operacionales también se puede hacer en sus configuraciones de pasabandas, se pueden hacer filtros, se pueden hacer derivación, integrador, sumador. A través del amplificador operacional está el corazón de la electrónica del equipamiento de adquisición y de control en general, puesto que son bastante completos a la hora de controlar una señal. Aquí se forma muy importante la utilización de la transformada Laplace, ya sea para el diagnóstico de un equipamiento médico o el diseño de una nueva implementación.